Vamos a iniciar el evento del día de hoy. Después de la crisis, ¿qué significa el Acta 325 para las aguas compartidas entre México y Estados Unidos? Bueno, como la mayoría de ustedes ya saben, tuvimos una crisis el año pasado, un par de meses antes de octubre, cuando México no pudo cumplir con las entregas de agua que tenía que entregar después del ciclo de 5 años. Y pues sucedieron muchas cosas en México respecto a crisis político, crisis de agua, problemas domésticos, un problema binacional, crisis diplomático. Y bueno, entra el mes de octubre y México y Estados Unidos finalmente llegaron a un acuerdo para poner fin, por lo menos provisionalmente, por lo menos para este año, a este problema. Y esa fue la minuta 325, el acta 325. Y solo para decirles un poco de los antecedentes de qué dice el acta 325, hay tres temas principales, tres acuerdos celebrados entre Estados Unidos y México. Primero, que México iba a pagar o entregar el agua que debe a Texas de las represas Amistad y Falcon, en vez de entregar de la forma usual que es del río Conchos. Y en segundo lugar, debido al primer acuerdo, México estaba arriesgando el suministro de agua para los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, aguas abajo, porque ese agua normalmente está comprometido a los usuarios aguas abajo. Entonces el acuerdo es que eh, Texas, por motivos humanitarios, si México está por debajo de 100 millones de metros cúbicos, va a abastecer a México el agua en dicho caso, en caso de ese escenario. Y el tercer punto es que México y Estados Unidos acordaron formar un grupo de trabajo que va a trabajar sobre modelos, modelaje y pronósticos, efectivamente, emplearon esa palabra, pronósticos en la cuenca del Río Grande. Y eso es un resumen, básicamente, en mis propias palabras. Nuestros ponentes el día de hoy, obviamente, van a exponer y explicar este tema mucho mejor que lo puedo hacer yo. Voy a presentar el primer ponente nuestro, Samuel Solís. Ah, parece que tenemos un poco de interferencia. Está hablando el intérprete. ¿Hay alguien que tiene su micrófono encendido? Bueno, Samuel Sandoval es nuestro director asociado del Foro Permanente de Aguas Binacionales, responsable del programa de investigación sobre gestión y política del agua en la División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California. Trabaja en estrategias para mejorar la gestión del agua y para los requerimientos antropogénicos y ambientales, desarrollando políticas eh, para mejorar los embalses y mejorar los recursos de agua humanos y ambientales. Tenemos también a Carlos Rubinstein, que y tenemos también al presidente actual de la Asociación Internacional de Aguas, cuya investigación enfoca en los temas de agua transfronteriza al nivel nacional e internacional y también los temas de ciencia. También tenemos con nosotros a Carlos Rubinstein. Él es miembro eh, y fue presidente de la Junta de Desarrollo de Agua de Texas desde 2013 a 2015. Ha sido representante de Texas en el Western States Water Council, el Consejo de Agua de los Estados del Oeste, y parte del mesa de trabajo de la Conferencia Fronteriza sobre Sostenibilidad. También contamos con Mario López. Yo creo que tiene 39 o casi 40 años de experiencia, como su biografía fue redactada el año pasado. Pues hace investigaciones en temas de gestión de agua, ciencia de agua, planificación y derecho de agua. Actualmente trabaja como consultor independiente y
Bueno, dicho eso, voy a dejar de compartir la pantalla y hablaremos después acerca de todo eso. Pero voy a ceder la palabra ahora a Samuel con la primera pregunta importante relacionado con el tema de hoy. Ya expliqué en forma muy breve y rudimentaria qué es lo que expone el acta 325. Pero, ¿cuáles son los detalles? 2 minutos cada uno. Vamos a comenzar primero con Samuel. Adelante, usted tiene la palabra. Bueno, entonces, ¿qué significa? Bueno, como has comentado, yo creo que el resumen fue muy bueno y significa esencialmente que tuvimos una crisis, fue resuelta con el acta, que fue un acta muy exitoso, y para los que están buscando ese documento, lo voy a colocar en el chat para que lo vean. Es un documento corto de 4 páginas nada más. Y una de las cosas es que eso ayudó a resolver la crisis que realmente no debió de haber llegado a etapa de crisis, como teníamos aviso de por lo menos un año y 2 meses. Es algo que pues ya estaba advertida, perdóneme. Pues en primer lugar hay eso, que no debió de haber sido una crisis. Y también es como una propuesta de lo que puede suceder en el futuro, tener este grupo de trabajo que puede desarrollar estrategias. Algunas de esas estrategias van a requerir conservación, el desarrollo de estrategias para conservación de agua. Y también eso es el preámbulo de otro acta, otra reunión, pero eso será hasta diciembre 2023. Es como todas las películas de La Estrella de las Galaxias, que es nada más el primer episodio y hay hasta 9 episodios. Así que habrá otro minuto, otro acta en el futuro. Y yo creo que eso es más bien lo que significa. Fue, se trata de tratar de resolver un poco la crisis y tratar de encontrar también algunas soluciones de largo plazo. Y eso sería hasta diciembre 2023. Muy bien, gracias Samuel. Carlos, eh, ¿deseas tomar la palabra? Sí. Muy bien, bueno, gracias. Aunque protesto porque a Mario le toca la última palabra, yo quería hablar al último. Seguramente él va a contestar muchos de los temas, pero creo que el resumen que has explicado es un buen resumen, esencialmente, del acta, eh, pero cabe destacar que al leer detenidamente el acta, para nosotros, lo que tenemos algo de experiencia en eso en el pasado, hay algunas cosas allí que hemos intentado hacer en el pasado. En primer lugar, cualquier acuerdo que pretende mantener una relación amistosa de compartir agua es digno de celebración. Por eso debemos celebrar este acuerdo, efectivamente, aunque hubiera sido preferible tener algunos otros términos adicionales en ese acuerdo, pero no sabemos, ni no estuvimos en ese cuarto y debemos celebrar el hecho de que hayan celebrado este acuerdo. Pero hay algunas cosas incluidas en este acuerdo que intentábamos antes, en los principios de los años 2000. Hemos investigado formas de modelear el río Bravo y toda la cuenca para tener una mejor idea de los impactos. Los que hemos trabajado en este campo, hemos trabajado en esos recuerdos de reuniones que hemos celebrado en Monterrey, la Ciudad de México, Juárez y en otros lugares donde hemos tenido esas conversaciones que han sido fructíferas por un lugar, por un lado, al compartir información, pero no hemos tenido resultados tras esas conversaciones. Así que espero que esta vez eh, la historia no se repite. Por eso recomiendo que vayan a leer 305, 308 y 309. Pueden
recurrir a esas actas para ver a lo que me refiero. Y hay algunas cosas importantísimas en este acta que me agrada mucho ver que están incluidos. La reafirmación de lo que consagra el artículo 4 y los derechos consagrados en el artículo 4 por los Estados Unidos es muy importante y eso me agrada mucho al verlo ahí. También la reafirmación de la adaptabilidad y la flexibilidad de la minuta 324 también fue incluido en la minuta y en el acta y eso también me agrada. Otro tema que yo pensé que no lo iban a incluir inclusive, pero sí lo incluyeron y eso me agrada muchísimo. Y eso es el artículo 9 del tratado, que dispone de cierta flexibilidad y yo creo que el artículo 9 realmente es donde vamos a poder encontrar alguna de las soluciones para los problemas actuales. Entonces, tras leer detenidamente el acta, yo creo que esas son las cosas más beneficiosas. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gabriel, adelante. Muy bien, gracias, Rosario. Bueno, respecto al acta 325, ¿qué significa? Pues ya sabemos qué son los detalles. Yo creo que hay dos formas de analizarlo. Por un lado, es una solución política que responde a una situación difícil entre Estados Unidos y México, claro que sí, pero también cabe destacar que es una respuesta a una situación doméstica. El problema más grande radica en México, no en Estados Unidos, pero como esta fue una solución política entre dos países, en cierto modo, significa que Estados Unidos está reconociendo que tienen que ser flexibles eh, de cierta manera para reconocer la crisis política de México y ser flexibles y adaptar un poco a esa crisis. México también tuvo que ser flexible y yo creo que en el futuro esto va a tener consecuencias mucho más importantes para México que para Estados Unidos. Podemos hablar más a rato acerca de esto, pero el otro tema es que yo denomino esto una solución política, una solución legal política dentro del contexto del tratado. Es legal en el contexto del tratado, pero también es legal en el contexto de derecho internacional sobre el agua, porque esto fue realizado en el contexto de la cooperación entre naciones, la resolución pacífica de controversias y el compartir y desarrollar información, como ahora tenemos este acuerdo de formar estos grupos establecidos por el acta. Y en ese sentido, yo creo que existe resultados políticos y legales que vienen a raíz de este acuerdo, de este acta. Gracias. Gracias, Gabriel. Y Mario, yo sé que también quieres intervenir. Adelante. Bueno, eh, discrepo con lo que ha dicho. Y es por eso que yo quería hablar al último. Sí, por supuesto. Bueno, por eso yo quiero patear la pelota fuera del estadio y primero el acta contiene un nuevo recordatorio que México debe cumplir con el tratado tal como fue celebrado, inclusive en condiciones de sequía como las que existen actualmente. Es lo primero que yo veo. En segundo lugar, y yo eh, ratifico rotundamente lo que ha dicho Gabriel acerca de la situación en México. Es una situación, es un trabajo que México está desarrollando y no es muy distinto de lo que habíamos emprendido en los comienzos de los años 2000, pero con los cambios que han tomado lugar en el gobierno de México, con gente muy capaz que ahora mm, no están en sus funciones, que hay otras personas que han entrado los cargos y es algo que tenemos que corregir en virtud de los problemas de motines y
discusiones nacionales. En fin, es algo que requiere tiempo y el tiempo es precioso, obviamente, igual como el caso del río Colorado. Y veo que hay mucha gente aquí de Colorado que estarían de acuerdo conmigo. En el caso de Colorado, el tiempo fue un factor importantísimo. No nos apuraron para llegar a una conclusión en este proceso que seguramente también vamos a tener para el caso de Río Bravo. Ambos lados, tanto México y Estados Unidos, deben entender que este es un proceso que va a tener contratiempos y no va a estar siempre contento y bonito todo, pero el problema que yo veo aquí es quién va a tener la mente clara y la estabilidad mental para calmar a las partes. Y yo no veo eso. Eso es lo que tengo que decir. Así que, Mario, ¿con qué parte en realidad no estás de acuerdo? No, no es un éxito, no es un éxito para México, es un éxito para la cuenca, es un éxito para Estados Unidos, porque brinda seguridad, pero no para México. No lo veo así. Puedo explicar un poco más en la próxima vuelta de preguntas. No veo que sea una buena negociación para México. Bien, así que pasemos adelante a lo próximo para poder pasar esa parte. Así que el Acta 325 fue acaso un éxito para México, para Estados Unidos, para ambos, para la cuenca. Y aquí en realidad quiero que ustedes amplíen un poco sus reflexiones en relación con el futuro después de esto y qué en realidad significa esto para el futuro. No solo para Estados Unidos, ni para México, ni para la cuenca. Y no solo usted como grupos de interés de México, los que en realidad consumen agua y necesitan agua, los que riegan, los estados, distritos de riego, etcétera. Así que voy a comenzar por Samuel. Fue un éxito con cierta importancia, estaría de acuerdo con Mario, que no tuvo éxito en ciertas cosas. No fue exitoso porque siempre se cumplieron los compromisos o se cumplieron los compromisos. Me parece que algo que tuvo mucho éxito fue mostrar la colaboración y la asociación. Me parece que todos deben recordarse que esta acta de cerrar el ciclo y entonces que la SIDA le preste a México, esto pasó bajo la administración de Trump. Fue una persona del gobierno federal de la administración de Trump, así que me parece que eso fue una señal muy buena. Lo otro que me parece que fue éxito, uno tiene que denominarlo, hay que dar el nombre. Gane Harkins y Roberto Salmón, ellos fueron buenos líderes. Me parece que a eso le fue bien. Lo que no tuvo éxito para mí no fue exitoso para Tamaulipas. Si algunos de ustedes, y les envío un enlace, fíjense en los embalses, están sumamente vacíos. Así que no hay agua para Tamaulipas. Aún la polarización que tenemos se ha exacerbado. Así que tenemos esa parte de la polarización. Y sí pienso que fue un éxito en lo siguiente. Y esto aún no lo llego a captar. Cada vez que uno habla de entregar agua de México a Estados Unidos, la necesidad varía mucho a lo largo de los años. Personas de Estados Unidos dicen, bueno, ¿saben qué? Siempre entregamos agua por el Colorado, del Colorado oportunamente. Y aquí, por el Bravo, ustedes la entregan cada vez que pueden. Sí pienso que lo que propusimos allí fue tener un acuerdo más formal, tener entrega de agua y le dicen fiable y predecible. Y sabemos que lo del Bravo es
no fiable, impredecible, pero no obstante, me parece que hemos encontrado una estrategia para mitigar y entrar en el siglo 35. Me parece que allí es cuando México podría perder la flexibilidad, en el sentido que será una pérdida, pero al mismo tiempo lo que veo es que han sido casi 70 años y esto no ha resultado. En todo caso, muchísimas gracias, Carlos. No estoy en desacuerdo con nada de lo que se ha dicho. Si uno va a llevar cuenta de los ganadores y perdedores, es más de lo que pensamos. Sin lugar a dudas, el mayor perdedor acá es Tamaulipas. Tal vez, me parece que el mayor perdedor es el río de por sí. El ecosistema que se destruye por la falta de caudales predecibles, que no solo satisfarían las obligaciones conforme al tratado de México a Estados Unidos, sino también en cuanto a los consumidores río abajo. También estoy de acuerdo en que si uno es consumidor mexicano, por debajo del concha, no es algo tan bueno. Lo otro, lo que me preocupaba cuando se anunció el acta, fue la inclusión de la ayuda humanitaria por agua. Miren, ninguno de nosotros va a retener eso. Alguien que quiera discutir contra eso, yo no quiero formar parte de esa discusión porque así no es como se debe manejar la cuestión. Pero esto ha ocurrido anteriormente con Tony Garza, era embajador. Tuvimos un acta semejante en que se contemplaba un préstamo de agua de México. Lo que me preocupa es que hay un acta que no soluciona los problemas de sustentabilidad en el futuro, no soluciona los problemas del impacto en el río en sí, no soluciona nada en cuanto a Tamaulipas en ningún sentido y en realidad, y posiblemente prepara a los que riegan en Texas para fracasar. Hubo un acuerdo en octubre eh, para el ciclo y entonces hubo agricultores en el valle que tomaban decisiones basándose en el agua que estaba disponible para ellos en aquel momento, en noviembre o diciembre. Pero en febrero, ¿y qué tal que Dios no lo permita? Tengamos una sequía como en el 2011. Y fíjense en el mapa, sin lugar a dudas, avanzamos en ese sentido y que Dios no lo permita, es imprescindible hacer un préstamo de agua a México para fines humanitarios, lo que yo apoyo al 100%. Esa agua se originaría de los mismos irrigadores que ustedes piensan que beneficiaron haciendo la transferencia en octubre. Esa no es la forma de gestionar la cuenca. Y voy a dejarlo así. A Mario le gusta, a mí me gusta. Bien. Gabriel. Saludos. No voy a estar en desacuerdo con nada de lo que dijo Gabriel. Él tiene la razón. Voy a hablar un poco más de esto. Se puede hablar del éxito para Estados Unidos, de acuerdo. Yo también plantearía que esto es un éxito para el régimen del tratado y cada legislación nacional. No creo que esto sea exitoso para México, pero tampoco pienso que México había tenido una gran alternativa. Hicieron un hoyo tan grande que esta era su última opción. Al final de ese ciclo no tenían alternativa. ¿Es exitoso para ellos? No lo creo, pero no creo que le quedaba mucha alternativa. Pero me parece que tenemos que evaluar el éxito de una forma distinta. La forma que acabo de describir para evaluar el éxito en cuanto a lo que es Estados Unidos, México o el derecho internacional. No estoy seguro de que eso sea justo. En el chat estaban haciendo preguntas. ¿Y los grupos de interés? ¿Dónde están los grupos de interés? Y Carlos plantea, los que irrigan y los agricultores y los consumidores en sí. Y no creo que estemos examinando una panorámica suficientemente amplia del significado del éxito.
Esto está súper simplificado cuando decimos fue esta reforma, el Acta 325 que tuvo éxito, y ni creo que sí la trata de llevarlo al próximo éxito para medir el éxito, pero sí creo que es la labor del Estado mexicano y del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos locales definir qué es el éxito a nivel local y a nivel regional. Y no creo que lo estamos haciendo. Si examinásemos eso, entonces examinaríamos. Fue algo éxito para los agricultores río abajo en Tamaulipas y los que están en el lado de Estados Unidos, el Río Grande. Y entonces comenzamos a equilibrar todo esto y desde luego el río de por sí, el ecosistema, el hábitat, eso ni siquiera se plantea. Así que me parece que la pregunta relativa al éxito, ni siquiera estoy seguro de que sea pertinente en estos momentos, porque no queremos aplicar la noción del éxito a estas cosas. Mario, no puedes estar en desacuerdo con nada y tienes el micrófono apagado. Ahora ya estamos hablando. Cambiamos de un acta exitosa a un acta que no era tan exitosa, era un poquito exitosa. Algo, como lo dije, en cuanto a la cuenca y en cuanto a Estados Unidos, fue un éxito, entre comillas, puesto debido a lo que ya se dijo, la predictibilidad y la seguridad de que Estados Unidos y México, entre comillas, cumplirán, porque es la duplicación de un proceso exitoso en el río Colorado. Eso es una realidad. Para México, en sus relaciones con Estados Unidos, no pensaría que fue un éxito. En cambio, y una asunción en el futuro, como lo dijo Carlos, de lo que hemos hecho en los años anteriores. Carlos conoce muy bien lo que queríamos conseguir en aquel momento, que no es nada distinto a lo que vemos en el acta. Dicho esto, quiero generar más controversias, pero así es como lo veo yo. Y como profesional, lo que muchos me han comentado, que no son parte de este panel, únicamente en cuanto a México, ahí vamos, el cuadrangular, me parece que fue un error. Lo que se firmó a consecuencia de desconocimiento o ineptitud en la negociación, si es que hubo una. No creo que hubo una negociación. ¿Quién lo dijo? México tenía problemas nacionales, de manera que no hubo negociación. Permítanme explicar un poco más a fondo. Gran parte del acta, como lo dijo Samuel, tiene que aclararse. Otras partes no se han comprendido por completo y otras tienen que explicarse mejor. Por ejemplo, firmar un acta. Ahí vamos. Firmar un acta para conformar el cierre del ciclo 35. Sí, pero no para mezclarlo con otros temas que no se ventilaron totalmente en la conferencia de la cuenca del Río Bravo. Eso es lo que pienso. Firmar un acta. Aquí voy de nuevo. Con las palabras fines humanitarios es algo inexplicable para muchos de nosotros que conocemos la historia y la hidrología de la cuenca. Sabemos que la llegada del caudal en aquel momento no se había logrado sin colocar esas palabras que dañan a los profesionales de México. Presento mis disculpas por lo que he dicho. Nosotros no somos Vanuatu, las Islas Comoras que necesitan motivos humanitarios para recibir ayuda. Carlos lo dijo. Hemos pasado por esto muchas veces antes. Firmar un acta como ese es inexplicable, muy inexplicable. Algo más.
el tesoro de 360 millones, el umbral de 360 millones de metros cúbicos. Los profesionales de Estados Unidos sabían que íbamos a llegar a ese umbral con seguridad. Eso fue lo que firmaron. Los mexicanos no lo sabían porque no conocían la cuenca, no conocían la hidrología. Los mexicanos que firmaron el acta no son buenos profesionales, por lo menos en vista de lo que he notado o en vista de lo que muchos me han comentado. Eso sitúa a las autoridades mexicanas que aceptaron esto a un verdadero nivel de ineptitud y nos han dañado a muchos de nosotros que hubiésemos negociado de una forma muy distinta. Y por último, no aclarar las implicaciones para México en cuanto a cuál sería la política hidrológica y los resultados a nivel binacional a fin de generar escenarios. No está escrito. Hay que leer lo de Colorado. Tenemos una comprensión muy clara de lo que eso significa. ¿Cuáles son los resultados de esos grupos de política? Esta acta, tal cual está firmada, no queda muy claro. Lo de Colorado está mucho más complicado. Reitero, México no negoció bien. Mezclaron los temas. Tenemos que cerrar el ciclo, sí, pero hace falta un acta, pero no mezclarlo con algo que no se pensó muy bien. México tiene que firmar y cumplir con la fecha del cierre del ciclo y también cometió errores en algunas partes del acta. Así es como yo lo veo. Ese es el motivo por el cual no creo que fue un éxito para México. Esa es mi idea. Esa es mi idea. Bien. Así que, y me alegro de que lo estás cerrando porque me das pie para comenzar. Había otras alternativas factibles y no voy a comenzar por ti, pero estoy captando tu última día. Así que si esta no es la forma de que los mexicanos lo deberían haber hecho, ¿cómo se debería haber hecho? ¿Cuáles fueron otras alternativas? Y voy a comenzar por Sam. Así que fundamentalmente me parece que tenemos que remontarnos a lo que Gabe mencionó y la definición de lo que es el éxito, porque si uno se fija, en última instancia, es decir, fue exitoso o se cumplió la responsabilidad. Y creo que es algo que tenemos que ver dentro de ese microcosmo de responsabilidades. No es lo que mencionaron Gabe y Carlos. ¿Hemos cumplido nuestras obligaciones ante el país vecino o de un documento? Lo hicimos para cierto grupo de consumidores de agua. Me parece que esa fue la parte que faltaba. Y si definimos el éxito en cuanto a cumplir responsabilidades, bueno, así será. Me parece que lo que mencionó Mario implica que nos acerquemos más a esos argumentos. Algunos de los técnicos que hablaron de esto pensaron que no estaba nada malo. Me parece que fue más bien decisiones políticas de parte de México. No creo que a los técnicos se les escuchó, pero no se les hizo caso. Eso es lo que yo entiendo. Había otras alternativas, sí. Y de nuevo, aquí volvemos. Mario estuvo un año y 2 meses antes del cierre del ciclo 35, antes del plazo, y estuvimos en reuniones con todos los grupos de interés y con todas las autoridades. Y nosotros dijimos, si vamos a terminar el año, es muy posible que en el quinto año no vayamos a terminar. Así que las autoridades tienen un año y 2 meses por adelantado. Y permítanme comentarles esto. Las autoridades, aun si tenemos un grupo grande de autoridades, hay muy pocos que toman decisiones. Y eso no se manejó. Algunas autoridades sí querían encargarse de las cosas, otros solo estaban como sentados allí sin hacer nada. También hubo muchas negociaciones políticas de los gobernadores y eso no estuvo tan bueno.
Lo que sí quiero decir en función de la solución, eso se ventiló por lo menos un año por adelantado, pero tener la solución no era necesario. Y eso no fue lo que se llegó a hacer. Y es la decisión política. Y para mí, eso es lo más difícil, es la parte más triste que ventilar. De vez en cuando, las decisiones políticas afectan las decisiones técnicas y estaban totalmente escritas. No es que no se sabía lo que había que hacer, se sabía lo que había que hacer, pero las decisiones no dieron la orientación. Y me parece que eso fue lo político. Así que, ¿qué tenían ellos que hacer? Bueno, es decir, uno en realidad puede ver en noviembre o diciembre ya empezaron a descargar aguas de Chihuahua. Eso fue lo primero. Lo segundo, que no toda la asignación de agua de Chihuahua se aprobó. Se aprobó al principio a nivel del 80% y más tarde lo elevaron al 100%. Eso fue un gran error. Cuando dan el margen a Chihuahua para aumentar esa asignación, me parece que eso fue un gran error. Lo tercero es que ellos situaron primero la campaña militar en lugar de la campaña de comunicaciones y entonces echaron para atrás y dijeron, bueno, tenemos un problema con que el ejército se vaya a la presa. Primero vamos a situar la campaña de comunicaciones. Lo que siempre mencioné, tenían prueba. Había personas que estaban quedándose a nivel del gobierno federal, nivel del gobierno federal y estatal. Decían que querían ciertas cosas y eso en realidad no resultó beneficioso. Había personas con agendas políticas. La cuestión es que tenemos nacionalistas de Estados Unidos. Eso es exactamente lo mismo en México. Y eso también se dijo, porque cuando uno habla con ellos, nadie dice, yo soy ciudadano de la cuenca del río Bravo. Nadie dice, soy de México, soy de Estados Unidos. Nadie sitúa primero los intereses de la cuenca. Y en realidad nuestros destinos están compartidos. Si las cosas van bien con México, entonces va a ir bien con Estados Unidos. Y si las cosas van bien con Estados Unidos, van a ir bien para México. Y esa es una realidad, pero para alguna gente es difícil aceptarla. Bueno, muy bien. Ok, gracias. Carlos, adelante. Pues pregunta interesante. ¿Hubo alternativas, otras alternativas diferentes? Pues las alternativas están relacionadas con el tiempo, porque existían alternativas a la hora que tenían que firmar el tratado. No, realmente no, porque esperaron demasiado tiempo. ¿Existían alternativas hace 2 años? Algunas sí existían en ese entonces, pero lo que no hemos eh, dicho es que este es un problema que remonta hasta desde 1992. Y ya saben de lo que estoy hablando, Mario lo sabe. Cuando México comenzó a gestionar de forma diferente el agua, trató de armonizarlo de una forma que no funcionó de acuerdo al mapa. Y es por eso que estas soluciones no funcionaron. Entonces, si no cambian eso, entonces van a seguir teniendo estos problemas. Van a tener estos problemas y temas creativos, formas de tratar de resolver el problema de forma creativa, pero no vamos a tener una fórmula que permite el cumplimiento del tratado. Y eso no existe ahora porque va en contra de lo que se estableció entre 1992 hasta 1995. Mario lo reconoce porque en 2013 y 2015 estábamos trabajando en algo para tratar de resolver eso, algo que requeriría cierta flexibilidad de Texas en el tema del artículo 9. Y realmente cabe destacar, si Estados Unidos estuviera dispuesta a ser más flexibles
En cuanto al artículo 9, eso ayudaría a que México también asumiera sus responsabilidades sobre los faltantes que datan desde 1992. Y con eso voy a parar. Bueno, estoy pensando de qué podemos decir al respecto, qué otras alternativas existían en estas circunstancias. Podemos hablar de que existía hace 20 años, pero en esta situación actual yo no creo que tenían muchas alternativas. Por supuesto, Estados Unidos pudo haber dicho que, bueno, vamos a dar por vencidos en este ciclo. Obviamente no pueden hacer esto porque Estados Unidos tiene que exigir cumplimiento con el sistema, con el régimen, para asegurar que el proceso siga. Y el otro tema es que hay dos niveles de la política que hay que coordinar de alguna forma. Está la política nacional en Estados Unidos también. Tenemos el Departamento de Estado y tienen que coordinar con Texas y con Nuevo México y todos tienen que estar de acuerdo para asegurarse de que las obligaciones que Estados Unidos tiene por su lado, pues debe cumplirlos y todos tienen que estar de acuerdo. Y la misma situación hay que tener esa coordinación en México. Y si no existe esa coordinación, pues, en fin, y al cabo, no funciona. Entonces, si alguno de esos componentes no funciona, entonces estamos eliminando completamente una cantidad de alternativas. Y eso fue lo que sucedió, que básicamente cualquier otra alternativa fue eliminada completamente. Pero bueno, sí podemos hablar de qué es lo que se pudo haber hecho 2 años o 20 años antes de la fecha límite, pero con 2 días antes, pues es lo único que se puede hacer realmente. Mario, adelante. Tengo el privilegio de ser el cuarto panelista. Y bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho muchos de mis colegas estimados, especialmente sobre el desequilibrio hidrológico de México, que siempre es el elefante en el salón, en cada una de las reuniones, en las negociaciones. Y si México no quiere ver ese elefante es porque no quieren verlo. Es una realidad. Y el problema de la mal gestión es una realidad, que la mala gestión de México frente al pueblo chihuahuense representa un fracaso total para México realmente. Pero dicho todo eso, yo hubiera separado las dos cosas en dos actas diferentes, con dos tiempos diferentes, porque los tiempos son muy importantes. El cierre del ciclo es un tema con la peor gestión en México del sistema que he visto en cualquier momento. Es la peor gestión que he visto, que han evacuado tanta agua de las represas. Es un problema en Tamaulipas, en Monterrey, en Chihuahua, en Coahuila, en todos esos lugares. Y son los tipos incompetentes del gobierno mexicano que son los responsables por ese problema. Y lo repito y lo enfatizo. Pero, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué debe ser el siguiente paso? Como ha dicho Carlos, eh, eso es algo que las autoridades mexicanas deberían de sopesar mejor. Yo creo que a lo mejor con agua no tenía la claridad adecuada para reflexionar correctamente con respecto a los eventos de septiembre del año pasado, cuando sacaron a los funcionarios mexicanos, los eventos que sucedieron, y eso fue por corrupción y muchas cosas que pasaron. Pero también yo pienso que el copiar de forma incompleta la solución del Río Colorado no fue una solución adecuada. Si pensamos acerca del Río Colorado, si pensamos acerca de Río Bravo, Conagua no no tiene la misma estructura
y funciones y capacidades de que lo que tienen en Estados Unidos. Hay diferencias enormes en esas dos cuencas. No es lo mismo de la cuenca del río Colorado. Y esas son las cosas que deberían de haber tomado en cuenta en esta negociación. Deberían de haber tomado en cuenta los tiempos y los objetivos, los tiempos adecuados para recibir la información y hacer las asignaciones, las eh, capacidades de almacenamiento condicional hidrológico en México es muy, muy diferente de lo que existe en Estados Unidos en el río Colorado. Tampoco estoy diciendo que hay que aumentar el almacenamiento en México, pero más bien gestionar mejor. Es un desequilibrio en México y no solamente en Chihuahua, sino también en Tamaulipas tenemos este desequilibrio y ese es un hecho, es otro elefante en el salón y también otro tema es la relación entre los usuarios, los consumidores en Estados Unidos y México y la falta de autoridad sobre el agua que básicamente nos deja el camino por el que estamos caminando ahora, en el que México lucha para entregar la primera asignación de un año. Y México está pidiendo que se declare sequía. El director de Conagua ya lleva 2 o 3 semanas repitiendo esto, que México tiene condiciones de sequías. Eh, vaya, qué noticia, esta sequía existe desde 2019 en la región y la autoridad, ¿qué ha dicho al respecto? Yo no veo nada. Y también en México tenemos un consejo de la cuenca. En el río Colorado no tienen consejos de la cuenca. Tenemos eh, personas interesadas, tenemos un marco de referencia para que las personas interesadas participen en estas conversaciones. Es el consejo de la cuenca, cosa que no existe en el río Colorado. Por eso insisto de que México fue apurado a tomar una decisión en esta negociación. Muy bien, gracias. Gracias, Mario. No sé si ustedes desean responder algo a lo que ha afirmado Mario. Bueno, yo creo que sí, él está hablando de los síntomas, de los problemas, que realmente el acta eh, es fue un problema de los síntomas, no de la enfermedad. Mario está hablando de la enfermedad, que es la asignación excesiva que tenemos, ese consumo muy grande de agua. Y también la falta de considerar adecuadamente el agua en México, porque en México el concepto es que es mi río, es mi presa, es mi agua. Es decir, yo tengo mi distrito de riego, yo tengo 3 presas, tengo mi río, tengo mi agua y no me importa el que esté aguas abajo, no me importa, porque yo voy a defender hasta la muerte mi agua. Ese es el concepto equivocado que existe. También respecto al manejo de la situación, es como que me refiero a la gestión, el manejo de la situación, es que había falta de información, había gente no calificada que intervinieron y yo creo que también hubo, eh, faltaron consultar adecuadamente a la gente técnica y eso es algo muy triste que yo creo que la gente de los consejos de las cuencas de México intentan, han intentado hacer lo mejor posible, han hecho sus esfuerzos, lo considero ah, una buena herramienta, un buen mecanismo, gente de buena fe, pero es como que están hablando a, a- a una pared, a oídos que no los escuchan. Y pues, ¿qué podemos esperar después de este acta? Bueno, yo creo que
La, la conversación ahora es que tenemos que hablar de quiénes son los perdedores, quiénes han perdido. Han perdido casi todos. El río ha perdido, los granjeros, los agricultores han perdido, los consumidores, pero hemos encontrado una forma de por lo menos mantener y seguir cumpliendo las responsabilidades y para abordar los síntomas tomamos un Tylenol o una aspirina, pero la enfermedad permanece. Porque si es una sequía, cuando tenemos una sequía no vamos a salir en un par de años. Es una sequía. Y cuando tenemos una sequía así, tenemos que eh, sentarnos y esperar porque va a ser otros 10 o 15 años más antes de salir de este problema. Y con esta sequía, al mismo tiempo estamos viendo un aumento de consumo de agua. El destino nos alcanzó y ya estamos en eso, ya estamos en eso. Bueno, los comentarios son excelentes y estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho, que considero que ahora lo más necesario es forzar una conversación, tal como lo ha dicho Mario y otros lo han afirmado, que tenemos estos elefantes en la sala y cuándo vamos a abordar esta situación del desarrollo excesivo en estas cuencas. ¿Cuándo vamos a reconocer que las decisiones que fueron tomadas en los 90, en los inicios de 90, hubieron perdedores y ganadores? En México eligieron a Tamaulipas como ganador y Chihuahua como perdedor, y también al tratado como perdedor, porque el tratado es perdedor si no hay lluvia. Y si no tenemos transparencia sobre este tema, nosotros los que llevamos 25 años estudiando este tema, en otros 25 años vamos a ver el mismísimo problema. Y enfatizo y repito lo que ha dicho en otras ocasiones. El problema no es el tratado, el problema es la falta de voluntad de cumplirlo. Muy bien, gracias. Gabriel, pues realmente no tengo nada que agregar a esto. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho. Y no quiero desperdiciar el tiempo. Bueno, Rosario, si me permites la palabra, una cosa. Sí, claro, como Carlos ha dicho, es verdad que el tratado no es el problema. Yo creo que el tratado representa una buena excusa para tener un sistema muy equilibrado, un sistema que funciona para todos. Es el perfecto pretexto para eso y por su diseño fue escrito así. Si es una obligación cumplir, ¿a poco es una obligación cumplir con un tratado? El alumno lamenta el tener que ir a la escuela, tengo que formarme, tengo que mejorarme, son obligaciones necesarias, igual como el tratado. Debo cumplir con el tratado para el bien de todos. Si me permiten la palabra, quiero recalcar algunos hechos controvertidos. Estamos en esta situación de crisis, la crisis no ha desaparecido y tenemos que entender que esta crisis está apenas comenzando. ¿Por qué? Pues porque esperamos más sequía, por lo que México no va a poder entregar de acuerdo a sus obligaciones para este año. Entonces, vamos a tener atrasos otra vez y como no hay agua y México está experimentando convulsiones políticas enormes y hay nuevas leyes promulgadas en México que no se ha implementado, bueno, no han promulgado esas leyes, están debatiéndolas todavía, pero hay leyes en México que, bueno, a lo mejor ustedes ya saben que va a entrar un nuevo director nacional de Conagua. En México habrá nuevas políticas, un nuevo enfoque acerca de cómo abordar estos temas
de las asignaciones de agua y las entregas, y es como un gran vacío de autoridad, y los partes interesados entran a ese vacío y ellos saben cómo presionar a las autoridades mexicanas para obtener lo que ellos quieren. Por eso, tal como lo ha dicho Carlos, en vez de buscar suministro de agua en Monterrey y las ciudades en la frontera, en el norte de Tamaulipas, en vez de eso deciden eh, liberar un poco de agua, pero con la eficiencia del agua que liberan de la presa Falcón, con la ineficiencia van a perder un 30% de ese agua. Así que no tiene caso y lo están haciendo de forma equivocada y no están tomando en cuenta estas cosas, cosas que son hechos reales que nadie quiere decir en público, salvo su servidor, Mario, porque tienen miedo a decirlo. Yo no tengo ningún problema al decir eso, como no vivo en México. Yo trabajo para el Banco Mundial, he estado trabajando en países en el sur de África. Para mí, entonces, yo no tengo ningún problema a afirmar rotundamente lo que hay que decir respecto a esta enfermedad que nos afecta en la cuenca. El tratado no es el problema. El tratado nos da un marco de referencia de límites y de reglas, pero la implementación es lo que importa, por lo menos en el lado mexicano. Así que me parece que todos estamos de acuerdo en que el tratado no es el problema. El lado de Estados Unidos no es el problema, es un problema nacional, político, hasta un problema científico por el lado mexicano. ¿Qué podría hacer Estados Unidos? El lado mexicano, podemos hablar todo el día de lo que deben hacer los mexicanos, lo que debe hacer con agua, lo que debe hacer el Consejo, lo que deben hacer los grupos de interés, pero ¿en qué podría hasta pensar Estados Unidos para tratar de ayudar o tratar de insistir? Le estoy migrando muy fijo a usted, Carlos. Dos cuestiones. Usted dijo que el consumo no es el problema. Le comento por experiencia propia que por una parte, cuando Estados Unidos entienda la flexibilidad permitida en el tratado y esté dispuesto a cooperar con México en la utilización de esas flexibilidades, mejores cosas y mejores resultados habrá. Así que en tal sentido hemos fracasado últimamente. Y lo voy a decir, y eso no me da ningún problema. Lo otro que podría hacer Estados Unidos, y ustedes, si se hablaba de tirar bombas, hay un enlace con las entregas de Colorado y con las entregas y cumplimiento del Río Grande. Esta cuestión de que hay dos cuencas, no las voy a enlazar. El tratado sí lo hizo. Ambas están en el mismo condenado tratado. Así que lo que es bueno para uno tiene que ser bueno para el otro. Así que supongo yo que el futuro de la cuenca es una corresponsabilidad de ambos países. No es solo cuestión de cumplir con el tratado. Correcto. Eso es lo que se ha dicho aquí. ¿Sí? Así que es algo más que solamente tratado, correcto. Bien. Así que, en vista de lo que he escuchado en el día de hoy, antes que sigamos la sesión de preguntas y respuestas, hay un par de preguntas allí del público. Así que el tratado es insuficiente, es perfecto porque es flexible, es adaptable, porque se queda corto en lo que es el acomodo. ¿Qué quiere usted decir? ¿Qué quiere usted decir? Es insuficiente. Bueno, en cuanto a responsabilidad. Sí, me parece que yo también. ¿Qué quiere usted decir con eso? Un momento, un momento. Te estabas mirando a mí. Para mí se queda corto porque en última instancia
Nadie parece ser responsable de la cuenca. No es la responsabilidad de la cuenca. El tratado no es el responsable de la cuenca. Claro, el tratado dispone reglas y, como lo dijo Carlos, algunas reglas son flexibles y eso hay que entenderlo, y hay ciertas reglas que son estrictas. La interpretación o interpretar el tratado debidamente es lo que importa. Los que son responsables de la cuenca son ambos países que deben cumplir y aplicar debidamente lo que es el tratado. El tratado se ha considerado, y he estado allí, para impugnar a otras personas que dijeron que el tratado, como usted lo dijo, se queda corto. El tratado, y Gabriel lo sabe, ha sido un ejemplo de las mejores prácticas mundiales en cuanto a cómo cooperar entre países y cómo hacer cosas y solucionarlas. El problema es que ambos países, como lo dijo Carlos, no han entendido ni cumplido verdaderamente en función de cuántos consumidores de agua tiene México, qué cantidad de agua en realidad consumen y qué cantidad de agua en realidad necesitan. Esto se aplica a ambas partes. La eficiencia en la cuenca se aplica igual a ambas partes, a Estados Unidos y a México. Usted también debe darse cuenta de que el tratado ha funcionado mejor en el Colorado, pero es el mismo tratado, es el mismo mecanismo. Es solo que las partes han decidido interpretar esas disposiciones y aprovechar esas disposiciones. Todo el sistema de actas me parece que fue algo revolucionario y creo que aún hoy es revolucionario y no sé de ningún otro lugar que aproveche este sistema que tenemos acá y permite la adaptación en el sentido de que yo interprete estas actas como reformas. Son interpretaciones. Ellos en realidad se fueron muy lejos en algunas cosas y fíjense lo que han hecho en Colorado. Los últimos años, las últimas actas, en realidad se han pensado bien, han sido constructivas, han sido inclusivas. Así es como debe funcionar. Tal vez no sea perfecto, pero ese método no se ha adoptado en el Río Grande. ¿Por qué? Una situación política distinta, preocupaciones y cuestiones distintas, pero no veo por qué ese tratado pudiese tener éxito a nivel del Río Grande. Dave, acabas de mencionar algo que también se ventila en el chat. Y agradezco y respeto los comentarios de Ted. ¿Desde dónde ve uno el tratado? Así que, ¿por qué en Colorado se coopera? Se coopera porque en realidad hay algo que en realidad se puede comerciar por ambas partes. ¿Por qué no coopera el Río Grande? Porque lo único que tiene que hacer México es entregar. No recibe nada a cambio. Si uno puede optar una óptica miope de solo lo que es el Río Grande. Así que falta el énfasis en cooperar. De esa parte, a nivel del Río Grande, donde sí hay cierto beneficio en comercio a nivel de Colorado. Y voy a volver y voy a molestar a muchos, pero hasta tanto se enlacen los tratados, vamos a seguir engañándonos de lo que es el mayor bien en el sentido de cumplir en general con lo que es el tratado. Lo otro que mencionó Carlos. Así que hay mayores beneficios en la colaboración que solo actuar independientemente. Y para ser dolorosamente claro. Así que si México entrega agua más oportunamente, no solo va a ayudar a los tejanos, sino va a ayudar a los coahuileños, a los tamaulipeños, va a ayudar, también va a ayudar a reiniciar el ciclo del tratado. Sería útil tener un mayor almacenamiento en los embalses
y tendremos una tormenta que cumplirá con eso. Si los estados, si el maestro de agua de Texas funciona de tal modo que vamos a tener más almacenamiento en el lado de Estados Unidos, y también eso va a ayudar a reiniciar el almacenamiento, lo mantendrá a un nivel más alto. Y nosotros también jugamos el juego opuesto, el ratón y el gato. Uno no entrega, entonces el otro sabe que tiene que mantener los embalses bajos. Cada vez que digo eso, en cuanto a los sistemas juntos, es porque para que funcione este tratado, México tiene que cumplir con su parte, Estados Unidos tiene que cumplir con su parte, y ambos se van a beneficiar. Estoy en desacuerdo con un comentario que emitiste y tengo que señalarlo, lo siento. Mencionaste, si escuché bien, que el maestro de agua permite que Texas desvíe demasiada agua, y estoy en total desacuerdo. Me parece que entender cómo funciona el sistema de Texas ayudaría a aclarar eso. Los derechos de agua de Texas no son almacenar el 145% de su valor en los embalses. Y eso tiene que ver con la idea que usted destacó. Pero no se les permite trabajar esa agua en ningún año. Cada desvío a nivel de Texas se mide y se monitorea. Eso no se puede decir a nivel del otro lado. Así que lo siento, mi amigo, pero eso está bien, porque así que tener esta conversación, estoy de acuerdo, no es el maestro de agua, sino es el consumidor individual. Sin embargo, ya que el consumidor individual pide agua, los embalses se reducirán un poco más. Eso es muy interesante, eso le aplica la presión al consumidor. Lo que es lo opuesto en el lado mexicano. La presión está en la institución y no en el consumidor. Y Mario reconocerá y afirmará que muchas veces conversamos acerca de que el agua de Texas la desviaban indebidamente los consumidores mexicanos. Usted tiene razón, usted tiene razón. Muchas veces hemos conversado de eso. Eso le aplica la presión. Y quiero plantear algo que se planteó en el chat, el liderazgo. En Colorado, cuando las actas se negociaron en un proceso largo, hubo liderazgo por ambas partes y con autorrespeto. Y lo que quiero decir con eso es, profesionalmente sabíamos hasta qué decisiones podíamos tomar y qué decisiones no podíamos tomar. Y nosotros no aumentamos el problema para que los políticos decidieran, lo detuvimos. No permitimos que el problema aumentara para que los políticos nos dijeran, vamos a hacer tal cosa, como sucedió en el Bravo. Esto es una cuestión. La decisión sobre cómo manejar a los agricultores de Chihuahua, cómo manejar a los agricultores de Tamaulipas, esas son decisiones políticas, no son decisiones técnicas, no son decisiones prudentes, no son decisiones en materia de comunicaciones. Y esto generó voces en México en aquel momento que dijeron, México no va a cumplir, y decían, no queremos cumplir con el tratado. Nada va a pasar. Otras voces dijeron, no, tenemos que cumplir, porque en aquel momento Donald Trump apabullaría al presidente mexicano. Muchos daban opiniones sobre lo que había sucedido en lugar de que hubiese profesionales que sabían cómo manejar las cosas. ¿Por qué fue eso? Falta de liderazgo en cuanto a cómo manejar las cosas con prudencia adecuadamente, como mejores prácticas que se encuentran en todas partes del mundo. Recomendaron manuales, lineamientos, cómo manejar estas cosas.
Ninguno se aplicó en la negociación del Acta 325, siento decirlo. Rosario, un último comentario. Lo que menciona Mario. Esto también. Yo vivo en California y entiendo el sistema aquí. Creo que podemos fijarnos en el río Colorado, pero la realidad es que tenemos recursos técnicos muy buenos, personas y líderes en Río Grande. No se ha dicho ni se ha considerado, bueno, eso es algo distinto. Y allí me parece que tal vez, y las condiciones son sumamente distintas también, como lo mencionó Carlos. Hay toma y daca a nivel del río Colorado, y no se ha explicado tan explícitamente. Sí creo que en esto es cuestión de mirar hacia afuera. Fíjense en la conversación que tenemos acá. Pasamos del Acta 325 a tratar de resolver los problemas del Río Grande. Y sí pienso que hay líderes, hay conocimientos. Lo que sí pienso es que tenemos que llevar esto un paso adelante, 2 pasos adelante. Permítanme intervenir. Y voy a plantear otra pregunta alocada con la que todos están en desacuerdo, pero y que las mismas personas que gestionan el agua en México gestionan el Río Grande y el Río Colorado, ¿cierto? ¿Cierto? Sí y no. Bien, comencemos por el sí. Así que parece que tenemos la historia perfecta en la cuenca del río Colorado. No, en comparación con lo del Bravo que sufrimos. Parecen ser 2 países distintos y es el mismo sistema de gobierno central, por lo menos a nivel del lado mexicano. Permítame explicar esto un poco más a fondo, Rosario. Permíteme terminar para que todos puedan escuchar esto. Así que, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia enorme. Lo sé que todos sabemos que es una diferencia enorme, pero ¿dónde está? Técnicamente son las mismas personas hoy en día. Hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Pero cuando el Acta 319 y las actas anteriores se negociaron, había personas distintas en México con agua y en SIDA. Tipos de personas distintos. Buenos líderes. Los que negociaron el Acta 325 no son los mismos que negociaron aquel acta en aquel momento. En ambos lados. Dice usted que la historia del río Colorado va a cambiar de ahora en adelante. No. Lo que quiero decir, podría ser. Sí, podría ser, sí. Pero ya se siguió el camino. Así que sabemos a dónde ir. Así que lo único que tienen que hacer las autoridades mexicanas es seguir el camino, porque esa es la segunda negociación y negociación prudentemente a nivel de ambos países. Lo del río Bravo es algo opuesto. Bien. Pero la historia siempre ha sido la misma. No. Me parece que parte de la cuestión de lo que dice Mario, antes de la negociación de esas actas a nivel de Colorado y la negociación del Acta 325. Hay puntos de vista distintos, pero lo que usted pregunta es, ¿qué más hay distinto? Bueno, se puede hablar de la hidrología, de la hidrografía, del clima y así sucesivamente. Me parece que la idea de Carlos en relación con los incentivos en realidad es una idea sólida. ¿Cuáles son los incentivos a nivel de Colorado para que participen ambas partes en comparación con cuáles son los incentivos del Río Grande para que ambas partes participen? A nivel del Río Grande hay todo un elemento nacional que es tan fuerte en el Río Grande que prácticamente no existe. Todavía hay algo allí a nivel del Colorado, pero debido al sistema de incentivos
allá hay mucha más cooperación que en el Río Grande. En el Río Grande hay que hacer mucho nacionalmente antes que México aún pueda llegar a la mesa. Y allí hay una diferencia grande en cuanto a cómo se negocia lo que sucede en estos dos ríos. Estoy de acuerdo con Gabe. Si yo fuese a describir cómo el cumplimiento se contempla a nivel del Río Grande por México, y por favor no se equivoquen, yo estoy muy orgulloso de México, pero están las secas recientes de mis parientes. Así es como se maneja la cuenca a nivel del Río Grande. Pobre México tan cerca. Pobre México, tan cerca de Estados Unidos, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de México, de Dios. Los incentivos están allí, son un poquito más tangibles. Todavía hay problemas semejantes a los que notamos acá a nivel de Colorado. Todavía hay personas del Valle Mexicali que tienen la ventaja y no quieren que vaya el agua a Ensenada ni el Valle de Guadalupe. Hay aún una tensión allí. El agua de vez en cuando no llega con la calidad correspondiente. Así que el agua freática, así que el Colorado, en ningún sentido, pero sí creo que cuando hay cierto incentivo de algo que intercambiar, eso en realidad es útil. Y también han establecido el proceso. Sí. Ahí quería llegar. Yo quería decir eso. Ahí quería llegar. La relación. Entre las instituciones, las partes interesadas, los funcionarios locales, líderes locales son mucho más fuertes comparados al caso de la cuenca del río Bravo. Y eso es lo que, es lo que yo quise mencionar. Sí, estoy de acuerdo de que México necesita terminar la negociación interna. Si no concluye la negociación interna entre las entidades federativas, entre los consejos de las cuencas y los, las partes interesadas. Y si no hacen eso, eh, y Estados Unidos quiere cambiar las reglas de asignación de agua, va a tomar más tiempo para llegar a una solución que puede beneficiar a ambos países. Y cabe destacar que ahora, hoy por hoy, eso no es factible. No es factible y hoy por hoy el modelo mexicano, y Samuel lo sabe, ayuda un poco, pero realmente como no cumple con el tratado, genera problemas. Y también se han generado divisiones entre los agricultores en Tamaulipas y Chihuahua porque ellos están peleando por causa de las decisiones tomadas por las autoridades. Pero esto no es un tema técnico, repito, es un tema social y legal que con agua necesita gestionar y resolver estos problemas toma tiempo. Estados Unidos debe entender que resolver este problema va a tomar tiempo y siempre eh, la confianza siempre es un problema porque Estados Unidos va a decir cuántas veces nos has dicho que necesitas más tiempo para cumplir, para resolver tus problemas. Pues como vemos en las redes sociales, se puede ver lo que está sucediendo en México por Twitter, por WhatsApp, en redes sociales y por eso ya sabemos de los problemas nacionales que están sucediendo en México. Todo eso está sucediendo y está por venir
Pero como han dicho y como Rosario has dicho, todo está relacionado con liderazgo y con confianza. Y sin eso, pues no hay soluciones. Pero el tema es interesante porque si hablamos de confianza, ¿por qué funciona el sistema del Río Colorado y no funciona en el sistema de la cuenca del Río Bravo? Es que en el Río Colorado gestionan el sistema en función de cumplimiento y eso no es el caso con el Río Bravo. Y hasta que comiencen a hacer eso, no vamos a tener ningún modelo eh, de confianza, de cumplimiento. No tenemos un modelo de cumplimiento que aplica siquiera a un acre de tierra en la cuenca del río Bravo. Y hasta que, y si no tenemos eso, entonces la confianza siempre va a ser un problema. Bueno, y Randy también ha mencionado el tema de eh, la política en Estados Unidos, en San Diego y otros temas. Son problemas internos, son temas de política interna en Estados Unidos, igual como en Río Conchos, en Tamaulipas, tienen estos temas de política interna en México. También tenemos estos temas internos en Estados Unidos, la cuenca superior y la cuenca inferior del Río Colorado, Río Bravo y las demás cuencas. Pero lo que pasa es que pueden gestionar, pueden manejar estos intereses que a veces son muy divergentes, hasta hostiles, los intereses de unos contra los otros, pero de alguna forma Estados Unidos encuentra la forma de hacer eso y si tienen esa obligación, pues encuentran la forma de cumplir con las obligaciones. En México, eso es lo que tienen que hacer. En México tienen que tener su propio sistema nacional para gestionar los temas nacionales, tener incentivos para resolver los problemas internos para cumplir con sus obligaciones internacionales. Y han encontrado la forma de resolver los problemas con el río Colorado, pero no han encontrado la forma respecto al río Bravo. Bueno, tenemos el acuerdo, el compacto del río Colorado y todos los diversos acuerdos entre los estados que tiene este enfoque de es un enfoque muy solapada con muchas capas y ha sido un proceso, un enfoque más estructurado, pero en contrario aquí en esta cuenca no ha sido estructurado el proceso y no es por la falta de pensar en eso. Para que sepan, el acuerdo o reglamento de aguas del Río Bravo, en eso, pues ya tuvimos la fiesta de quinceañera, que ya llevamos 15 años con eso y no ha funcionado. Pues en otro rato vamos a llegar al aniversario de plata de 25 años sin una solución. Es otro de los muchos incentivos y ya llevamos muchos años tratando de trabajar en eso, es verdad. Sí, estoy completamente de acuerdo que en el Río Colorado tenían incentivos, tenían instituciones muy fuertes para tratar de manejar estas cosas. Y por el lado mexicano, lamentablemente, las instituciones no son tan fuertes y como Samuel ha dicho, eh, que las condiciones en México no son suficientes, las reglas no son suficientes. Igual como el tratado, ¿qué tal si tenemos las reglas, si publicamos el tratado y las reglas en el diario oficial de la Federación de México? Pues, ¿quién ayuda a las autoridades de México a hacer aplicar la ley? ¿Quién va a hacer aplicar la ley? Necesitamos reducir la cantidad de consumo, el número de usuarios. ¿El gobierno de México lo va a hacer? ¿A poco? Necesitamos asegurar suministro de agua suficiente para las ciudades. ¿México tiene las fuentes de agua para estas ciudades? Vamos a construir una planta desalinizadora, igual como
Lo hemos dicho en muchas ocasiones, en conversaciones que hemos tenido en Brownsville, desde Boca Chica hasta la presa Falcón, pues son muchas cosas las que hacen falta discutir en el lado mexicano. Son muchas piezas de la rompecabezas que hay que encajarlas para que México cumpla con el tratado. Y lamentablemente son cosas que ambos lados tienen que analizar. Son dignos de reflexión en ambos lados. En el caso de Río Colorado, cuando lo negociábamos, sabíamos lo que estaba sucediendo por el lado de Estados Unidos y las negociaciones que sucedían con los estados, pues entendíamos esas conversaciones, entendíamos esos debates y no teníamos que presionar a Estados Unidos para que llegaran a un acuerdo en Estados Unidos y después venir a negociar con México. Eso no ha pasado en el Río Bravo. México lucha por gestionar el agua en la cuenca de Río Bravo. Es un hecho y tenemos que entender estas cosas. Y es por eso que yo pienso que se apuraron al celebrar el acta 325 porque debieron de haber enfocado en soluciones de largo plazo. Y cerrar el ciclo es otro asunto total. Para mí fue un error, lamento decirlo. Bueno, muy bien, pues hemos rebasado ya la hora y media que habíamos asignado para este evento y solo quería dar 30 segundos más para cada panelista para cerrar. Pero antes de eso, déjenme intentar una vez más y a ver si ahora están de acuerdo con esta afirmación. Parecería que tenemos ahora el tratado perfecto y no lo merecemos. Y no somos capaces de usarlo como debe ser usado, por lo menos por el lado mexicano. No sabemos cómo aplicarlo de forma eficiente y eficazmente. No sabemos cómo utilizar el recurso que nos da ese tratado para cumplir con nuestras responsabilidades a lo largo de las cuencas. Entonces, no tenemos un problema con el tratado, tenemos un problema de confianza, un problema de incentivos, un problema de cuencas hidrológicas sobreasignadas, con exceso de consumo, en fin, tenemos estas complicaciones y problemas de agua y el tratado no va a resolver nuestros problemas hídricos, especialmente esos problemas relacionados con cuencas hidrológicas internacionales, que el tratado no es y nunca será lo suficiente para resolver una crisis hídrica. La crisis la tenemos y va a empeorarse. No va a mejorarse, va a empeorarse por lo mismo del crecimiento de las poblaciones en las zonas del cambio climático, sequías, etcétera, lo demás. Pues tenemos entonces la estrategia, pero hace falta más implementación, hace falta corregir, hace falta tener el camino. ¿Lo he dicho correctamente? ¿Qué opinan? Muy bien, muy acertada la afirmación, un 99%. Bueno, claro, contigo no voy a alcanzar el 100%, pero bien. Sí, es correcto que el problema es la gente, no es el marco jurídico. Sí, adelante, muy bien. Conclusiones, Samuel, adelante. Fue una sesión interesantísima. Por un lado, yo creo que estamos pidiendo agua en una zona desértica, una zona muy árida, no olviden eso. También
el destino de todos los usuarios está compartido y debemos siempre tener presente eso. Y el otro tema es que el destino ya nos alcanzó de las sequías, del cambio climático. Ya estamos ahí y lo estamos, de hecho, rebasando la capacidad de la zona. Tenemos que tomar en cuenta eso. Muy bien, adelante, Gabriel. Sí, bueno, como último punto, solo pues quiero decir que el tratado no es como la navaja del ejército suizo que tiene todas esas herramientas. Es una herramienta buena, pero si no sabemos cómo usarla, entonces nos falla. Es un tratado excelente, es muy buen tratado, pero hace falta usarlo mejor, cada vez mejor. Mario, ya dijiste la última palabra, todavía no. No, estas son mis palabras de conclusión, pues como el tema de esta pausa para el café, este coffee break fue el acta 325, ¿verdad? Pues yo diría que es necesario enmendar el acta 325 y lo repito rotundamente, necesitamos modificar el acta 325. Los caudales medioambientales es un tema pendiente que no está considerado en el acta 325 y es un error muy grande. Considero que necesitamos ayudar a modificar eso, todos nosotros, todos los que estamos interviniendo y participando en este evento, necesitamos ayudar para modificar ese acta, porque de lo contrario vamos a sufrir en vez de tener una buena aplicación del acta 325. Y estas son mis conclusiones. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Gabriel. Gracias, Carlos. Y gracias a todos los que han permanecido con nosotros. Ya sabemos que rebasamos la hora y media que teníamos contemplado. Fue un tema muy candente, pues como ya lo dije, que iba a ser muy controvertida la discusión, ¿sí? Carlos, ¿ya dijo sus conclusiones? Sí, sí, ya lo dije y solo quiero seguir con estas conversaciones. Yo creo que es importantísimo tener esta claridad, esta transparencia para seguir las conversaciones. Y si nadie más lo va a hacer, vamos a seguir hablando nosotros. Con todo el gusto, me encantaría repetirlo. Muy bien, bueno, se nos ha acabado el café el día de hoy, pero vamos a tener otro evento en el futuro para seguir hablando. Muchísimas gracias.